porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe'e, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa del día de hoy, Ñande Yara Ñe'e. Estamos llegando hasta la casa de cada uno de ustedes. Agradecemos sinceramente a todas aquellas personas que nos están apoyando para que Ñande Yara Ñe'e llegue hasta la casa de todos. Les invito a seguir reflexionando. Tenemos que ser serios también en nuestra reflexión. Procuren hacer también un camino, ¿verdad? Un camino de fe. No solamente un conocimiento o matar curiosidades, como se dice, ¿verdad? Sino que en la medida en que nosotros, ñamoína, ya cuavo peñane acame, a peñane con azupabe, lleva peñane yarañe, podemos también comprometernos mucho más después como cristianos. Yo invito a todos. En estos días estuve visitando a algunas personas que nos puedan ayudar, ¿verdad? Porque no es fácil mantener un programa, sobre todo en cuanto al aspecto económico. Así sinceramente les digo. Pero hay algunas empresas que ahora se están sumando y yo les invito a ustedes. La unión hace la fuerza. No le pido a uno solo que me dé todo, ¿verdad? Pero por favor, que cada uno sea consciente de eso y que pueda dar lo poco o lo mucho que puede. Y así entonces hacemos algo lindo para construir nuestra familia, nuestra propia vida y también, ¿por qué no?, un Paraguay, ¿verdad? Con valores, con una presencia de un Dios que nos cambia y que nos transforma. Hay tantas cosas que necesitamos, ¿verdad?, de parte de la gracia de Dios para poder transformar nuestro país, para poder mejorar, ¿verdad?, nuestras familias, nuestro relacionamiento, los valores que provienen desde la palabra de Dios. Bueno, hoy entonces queremos continuar, estamos reflexionando el libro de Levítico. Estamos en el capítulo 12, principalmente sobre esto que nos dice la purificación después del parto. Aquí parece que son normas así muy buenas sobre el parto y qué tiene que ver esto, ¿verdad?, dentro de la Biblia, o la purificación y qué tiene que ver la purificación. Sin embargo, detrás podemos leer, podemos leer y entender una riqueza impresionante de una cultura, cómo se relaciona con Dios. Nosotros no estamos leyendo desde un aspecto científico, porque la Biblia no es un libro científico. Ni hay que después procurar, como algunos se preocupan y quieren demostrar, y esto es cierto porque la Biblia lo dice, y esto es así porque la Biblia. Tranquilo, calma. No te desesperes por una cuestión de un libro que es religioso y que mira mucho más allá, mira mucho más que la cuarta de tu nariz, mucho más. Mira los valores, mira los principios y no mira tanto el aspecto simplemente científico. En algunos casos mira también el aspecto científico. Incluso mira en aspectos muy interesantes de aquella época que son aspectos observables, ¿verdad? Que es también la base para la ciencia después. Pero no porque yo por observación digo esto, siempre yo puedo acertar y puedo saber que es así. Y fíjense, hace 3000 años que se escribe esto y que ellos te estén hablando de muchas cosas que el avance científico nos puede ayudar mucho más a entender mejor. Pero ellos, todo eso que están mirando, acuerdan muy desde un sentido y desde una lectura religiosa desde Dios. Pero eso es lo lindo, porque lo están mirando de un aspecto existencial. Bueno, sigamos mirando lo que decíamos con respecto a esto de la mujer, ¿verdad? Que da a luz a la mujer, que se vuelve impura, dice. ¿Por qué? Porque la función del útero, en este caso, no está cumpliendo enseguida, después del parto, de nuevo, con su función o con su tarea de engendrar de nuevo, ¿verdad? Porque esa es nuestra naturaleza, no hay que apurarse. Bueno, y a eso es lo que ellos le están llamando, a ese tiempo en el cual
esa parte del organismo no cumple con su función natural, es lo que ellos le están llamando impureza. ¿Se acuerdan en el capítulo anterior, en el capítulo 11, cuando hablábamos de los animales impuros? Por ejemplo, dice, el avestruz es un animal impuro, no se puede comer. ¿Pero por qué? Y lo mismo, porque dice, entre comillas, en su observación, no cumple con su naturaleza. ¿Cómo eso? No cumple con su naturaleza. ¿Qué significa que no cumple con su naturaleza? Dentro de su observación, ¿verdad? Entonces dice, el avestruz tiene ala, pero sin embargo no vuela. Y entonces, ¿cómo es eso? Entonces desde ahí ellos comienzan a pensar y dicen, bueno, este animal es impuro. Y así sucesivamente, ¿verdad? Que algunos tienen ciertos elementos que no cumplen con esa función que tendría que cumplir de acuerdo a la observación que ellos tienen. Porque ellos ven que tienen ala y el ala tiene el pajarito y vuela de aquí para allá. Pean goreco, ahí ando bebeño, vean babio, pea. Entonces hay algo que no funciona. Ese era el pensamiento. Es interesante, pero después ellos no se quedan en ese elemento, sino que simplemente desde ahí ellos están entendiendo y nos están diciendo a nosotros, cuando nosotros tenemos todos los elementos que Dios nos ha dado y no le damos la utilidad que tenemos que darle, eso pues es lo que ellos nos quieren decir. ¿Cómo que vos tenés la capacidad, ¿verdad?, de vivir bien y no estás viviendo como tenés que vivir? ¿Cómo es que vos tenés la capacidad para ser una persona emprendedora y sin embargo estás viviendo a costa del Estado, sos un planillero, etcétera, etcétera? No estás cumpliendo con tu misión, con tu función. Dios te dio cualidades para desarrollar y no lo estás haciendo. Dios te dio la capacidad, dice, para que vos puedas servir. Dios te hizo una persona con esa capacidad para ser servicial. Ella cuá, ella vea, ella más muy conteniente, ande para ella vos, añemos esa tú, añemolente, entonces vaya derecha, no estás cumpliendo con tu naturaleza. ¿Se dan cuenta entonces que parece un libro así, un libro, no sé, que te aburre, parece cuando leí? ¿Qué tiene que ver esto, que es impuro, que no es impuro? No, te está haciendo pensar o te quiere hacer pensar que cuando nosotros no cumplimos con esa función para la que fuimos creados, entonces somos, entre comillas, lo vamos a utilizar ahora, somos, como esto también, somos impuros. Es decir, y la pureteteina, pendere ya poena, de pura cepa, que tenés que meterte, que tenés que hacer, que tenés que entusiasmarte, tenés que luchar por eso que el Señor te ha dado. Qué interesante, queridos hermanos, todas estas reflexiones, ¿verdad? Esto nos anima a nosotros, entendiendo bien lo que la palabra nos propone como mensaje. Y cuando sabemos lo que la palabra de Dios nos está diciendo, podemos lanzarnos con más facilidad, ¿verdad?, para ofrecer y para hacer aquello que el Señor nos está diciendo. Así también, y termino con esta frase, por lo menos este bloque. ¿Se acuerdan de esa frase tan linda, ¿verdad?, de San Juan Bosco? Don Bosco les decía siempre a sus jóvenes, y en este sentido, ¿verdad?, Dios nos puso en este mundo para servir a los demás. Ahí se ven, quiere decir que de ella, cuando que vos tenés todas las cualidades, tu naturaleza es para eso. Ahora vos haces tu examen de conciencia y decís, ¿sirvo o no sirvo a los demás? Bueno, volvemos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras,
ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando nosotros sobre la palabra de Dios, estamos con el libro de Levítico, estamos hablando sobre la purificación después del parto. Se refiere principalmente al capítulo, ¿verdad?, que nosotros leemos desde el capítulo 12 sobre la cuestión de la impureza, así se lo llama por lo menos, ¿verdad?, desde la impureza después del parto. Y la explicación, el porqué de todo esto. Aquí estábamos hablando de la cifra de 7 días de impureza y 33 de purificación, hacen un total de 40. Incluye 2 números cargados de simbolismo en la numerología hebrea. El 7, símbolo de plenitud, y el 4 de totalidad, como los 4 puntos cardinales que decíamos, ¿verdad? Ahora, todavía más difícil es averiguar la razón por la que la niña produce más impureza del niño. ¿Por qué más tiempo? El niño es impuro por un tiempo y la mujer, sin embargo, casi siempre es impura el doble. ¿Por qué? Y dice que es más difícil averiguar. ¿Por qué será? ¿Qué es lo que ellos tenían en su mentalidad? ¿Qué es lo que hace que ellos piensen de esta manera? Porque es exactamente el doble. Un argumento posiblemente apunta a un hipotético mayor flujo sanguíneo en el caso del alumbramiento de una niña. Pensaban eso, que hay un mayor flujo de sangre cuando se alumbraba a una niña. Bueno, me hacen de igual, pero por a los médicos, ¿verdad?, ginecólogos, a las médicas, a los parteros, eso que están siempre, ¿verdad?, a ver si eso es cierto. O ellos pensaban nomás, bueno, pero una posibilidad hipotética, parece que hay mayor flujo, dice, con el alumbramiento de una niña. O para compensar en parte los futuros periodos menstruales de la niña. Una forma de compensar los flujos menstruales de la niña.
Quizá también se entendía que al ser la niña más débil que el niño, ella es más pequeña al nacer y estadísticamente más proclive a la mortandad. Necesitaba más tiempo de purificación y recuperación, aunque esta explicación es más bien un intento posterior de explicar racionalmente esta norma. Entonces, porque se muestra, ¿verdad? Físicamente el aspecto, ¿verdad? Femenino siempre un poco más dulce, más tierno, y entonces parece que es más sensible, ¿verdad? Y entonces, sin embargo, el hombre parece que de por sí tiene una contextura mucho más, más fuerte. Y entonces, ante esta situación dice, hay que prolongar un poco más el de la niña, como para decir que se tiene que fortalecer, necesita un poquitito más de tiempo. Es como cuando estamos enfermos, ¿verdad? Entonces el médico te dice, usted 3 días ya le cuerama. Pero otros hacen que tú ahí de una semana de ñenota, una semana de ñenota, ¿entendiste? O sea, ¿por qué? Y porque es más débil, ¿entendiste? Bueno, entonces más o menos esa es una... Recuerden que esto es teoría, ¿eh? Porque no hay una explicación, no es que yo escribía y decía, por esta razón la mujer tiene que... No, eso simplemente aparecía ahí y bueno, ¿y cuál era la razón? Y ellos no te ponían la razón o el motivo. Entonces tenemos que estudiar, tenemos que buscar cuál podría ser. Y una hipótesis en este sentido era un poco eso, por la debilidad de la contextura física, ¿verdad? De una niña y la contextura física de un varón. Ahora, en esta línea, la Mishnah, es decir, este libro, ¿verdad? Que hace sobre la nidá, o sea, sobre el aspecto de la menstruación, considera que el feto femenino tarda en formarse dentro del útero el doble de tiempo, 81 días. Entonces los médicos que nos confirmen, por favor, si hay algún médico por ahí que me confirme o que me diga, por decirlo así, ¿verdad? En los estudios dice así, que tarda un poquitito más, ¿viste? La Mishnah nos explica eso. Dice que considera al feto femenino que tarda en formarse dentro del útero el doble de tiempo, 81 días. Que el masculino, que necesita solamente 41 días para formarse el feto masculino. Sin olvidar la explicación de género, la distinción del estatus sexual siempre favorable al hombre en las culturas patriarcales del Próximo Oriente Antiguo, que entendían que el valor económico de un hijo varón era mayor que el de una hija. Entonces, a mí que vende pochito y verde. Pero esta era la cultura, O sea, al hombre se lo considera. ¿Por qué? Y porque el hombre pues, era como cuando vos tenés alguien, es alguien que después puede trabajar, iba al campo, se metía ahí. El hombre era considerado así, ¿verdad? O sea, cuesta más porque esto es tal cosa. Es como cuando nosotros hoy tenemos también este animal de pura raza, cuesta mucho más que aquel, un animalito de no sé qué cosa. O cuando vos tenés un perrito que es uno de pura raza y tenés uno que es de ¿cómo le dicen? Del mercado, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos, queridos amigos, queridos hermanos, nos tienen que asustar. ¿Y por qué la Biblia? ¿Y por qué la Biblia dice así? Algunos pues se asustan. Y como dice, ya te deja la... No, es la cultura. Recuerden que Dios nos habla, Dios nos explica, Dios se revela. Esta es la revelación. Es decir, a Dios lo vamos a encontrar en nuestro prójimo, a Dios lo vamos a encontrar en nuestra cultura, a Dios lo encontramos... Veamos la encarnación, Gina. Dios se encarna, Dios entra en nosotros, Dios entra en nuestra cultura, Dios se manifiesta en nosotros. Y esta es una explicación. Sin olvidar entonces la explicación del género en este sentido, ¿verdad? Que en la mentalidad, en aquel tiempo por lo menos, un hijo varón era mayor, ¿verdad? Su precio que el de una hija, el primogénito, el varón. Es reflejo de esa mentalidad que ve a la hija como fuente de preocupaciones, incluidas también la preocupación económica. De nuestra cultura. Díganme, pero sean sinceros, queridos padres, cuando nace un hijo y cuando nace tu hija, o cuando vos le educas, cuando llega adolescente, ¿quiénes son las más cuidaditas? Y son las mujeres, son las hijas. Por lo menos si son un padre responsable. ¿Por qué? Y porque necesita más cuidado, Lo que es hermoso, pues siempre tenemos que cuidar mejor allí. Y bueno, y la mujer tiene esa... Ya supe, el sexo débil, digo la gente, pero alguna vez se quedó imbaretereña de pero en el sentido de que su delicadeza, su contextura y todo eso, ellos observaban, veían
Y de ahí entonces viene todo estos elementos como consecuencia. Esto es consecuencia de una observación también dentro de su cultura. Aunque no exento de lógica, este argumento válido como principio general, Ahora no me tomen a rajatabla porque esto es así, porque esto es así. Peñemos fanáticos, no. Estos son explicaciones, posibilidades, ¿verdad? Son teorías que nosotros estamos estudiando y procuramos entender. No significa siempre que un mayor grado de impureza implique un menor estatus social. No estamos hablando entonces de un menor estatus social, no. Solamente estamos hablando de una contextura mucho más débil. Más aún, la Mishnah nos ofrece un ejemplo de todo lo contrario, en el que paradójicamente la mayor impureza preserva una mayor dignidad. Y bueno, vamos a seguir reflexionando próximamente, ¿verdad?, con más Ñande Yarañé. Volvemos enseguida. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Ñande Yarañé, estamos volviendo con nuestro programa de todos los días y con nuestros invitados. En esta oportunidad tenemos al párroco que está trabajando en la parroquia San Pedro y San Pablo, aquí de nuestra arquidiócesis de Asunción. Es el padre Francisco Silva, ya muy conocido también por este servicio tan lindo que está prestando dentro de nuestra iglesia. Él está en la pastoral del exorcismo. ¿Cómo está, padre Francisco? Bienvenido a Ñande Yarañé. Hola, Paí, un gusto saludarte y un saludo cordial a toda la teleaudiencia. Es un gusto, un honor poder compartir con ustedes. Sobre todo, padre Francisco, queremos hablar un poco de todo lo que significa el trabajo pastoral con respecto a uno de los problemas bastante cruciales, ¿verdad?, que nos debe ser muy fácil, la pastoral que le llamamos así del exorcismo. Cómo se han planificado, cómo fueron trabajando y están trabajando, sobre todo mirando también
hacia adelante. Después, más adelante, vamos a hablar, Padre, sobre el congreso que tienen pensado en estos días y principalmente todo el efecto positivo, digamos de esta manera, que se ofrece a través de esta pastoral, Padre Francisco. Sí, toda pastoral es la acción organizada de la Iglesia dentro de una estructura orgánica, por lo tanto debe ser instituida por el obispo y en este caso el arzobispo de Asunción instituyó esta pastoral el 17 de octubre del año 2017 y poco tiempo después conformamos un equipo un poco más amplio, habilitamos la secretaría y todo un protocolo, un procedimiento para recibir a las personas porque ya teníamos una gran demanda de personas que necesitaban un poco se les escuchase y se discerniesen en los casos. Pero también a lo largo de este tiempo nos hemos dado cuenta es fundamental tener una formación mucho más consistente, más precisa para poder acompañar bien a las personas, porque nosotros al acompañar a las personas nos hace recordar el texto del Éxodo cuando Moisés estaba ahí delante de la zarza ardiendo y le dice Moisés, sácate las sandalias, sácate el calzado, porque la tierra que estás pisando es tierra sagrada. Delante de cada situación para nosotros es tierra sagrada. Es un regalo de Dios, es un hijo de Dios, una hija de Dios, miembro de la iglesia que se acerca a pedir auxilio. Y en el fondo la respuesta siempre lo hacemos con amor y con misericordia. Entonces es la respuesta, pero a partir de una experiencia ya dada en nuestra historia. Todos nosotros que estamos sirviendo nos hemos sentido, como dijo el Papa a fines del año jubilar extraordinario a los obispos en América Latina y el Caribe, hemos sido misericordiados por Dios. Y como hemos sido misericordiados por Dios, de la misma manera nosotros también respondemos con misericordia. Y ahí prácticamente está la síntesis. No obstante, el protocolo nos lleva un poco a hacer todo un procedimiento para escuchar y llevar a un proceso de discernimiento profundo, de tal manera a definir si la persona realmente, el problema que está teniendo es de origen natural o tiene otras raíces. Pero en el fondo, más allá de los orígenes o cuando se detecta que una persona tenga o no tenga una acción extraordinaria del maligno, lo que se pretende es que reciba la buena noticia. Entonces se le predica, se le anuncia el querigma y se le ayuda un poco a redescubrir el rostro misericordioso de Dios que se manifiesta a través de su iglesia y que esa persona pueda hacer un camino de sanación, de curación, de liberación, pero sobre todo de conversión. Ahora, con respecto a esto, Padre Francisco, todas estas personas que van llegando van pasando por un proceso seguramente para que lo que estás explicando no se entienda, porque algunas veces nuestra gente ya enseguida viene y dice estoy poseído o enseguida dice el mal me ha agarrado, ¿verdad? Y entonces, sin embargo, hay que explicarle, hay que acompañarle, ¿verdad? Y entonces tienen todo un proceso, un camino que están realizando como pastoral. Asimismo, y además nunca podemos decir eso, o sea, nunca podemos decir porque también puede ser un ataque de histeria, puede ser un ataque de una persona que no está bien en el tema de salud mental. Por eso el procedimiento de discernimiento es clave. Ahora, nunca tampoco rechazarle a la persona y decirle no, eso no existe o eso es una mentira. Lo fundamental es la acogida. Que esa persona se sienta acogida, comprendida y se sienta mimada por un Dios que se hace presente, se hace rostro, se hace historia delante de ella y que esa persona encuentre una respuesta a su problema determinado en ese momento. Y normalmente el proceso no es tan rápido que digamos, es un proceso lento porque en definitiva lo que Dios busca de la persona o de las personas es la conversión. La conversión, que le puedan escuchar, le puedan seguir, le puedan servir, se conviertan en discípulos misioneros. Y si es que un miembro de una familia tiene problema, en el fondo Dios está queriendo llamar a toda la familia. Y se hace un camino. A veces el camino es un poco doloroso, un poco largo en algunos casos.
Pero sí, cuando las personas descubren que verdaderamente Dios tiene poder con su amor, tiene poder a través de su iglesia, con los sacramentos, tiene poder a través de la comunidad, entonces descubre esa nueva experiencia de amor que ya está dado, ese amor para ellos, pero va redescubriendo y amando cada vez más a Dios a través de su iglesia. Logramos poco a poco para que las personas se vayan insertando a su comunidad. Tal vez por un tiempito les ayudamos más de cerca desde donde estamos, pero después también les encaminamos para que se vuelvan a insertar a sus comunidades. Y eso es muy lindo porque lo que queremos es que las personas sean felices. Dios lo que más quiere es que seamos alegres, que seamos felices. Como decía el Papa en Evangelii Gaudium número 1, con Cristo nace y renace la alegría. Y que le descubran a Cristo, le tengan a Cristo en su corazón, ahí va a haber alegría. Pero es un camino de discernimiento, es un camino de tomar decisiones. Y en muchos casos inclusive se le ayuda a las personas a dejar un estilo de vida que seguramente no condice con la vida cristiana. Y ahí en ocasiones es un poco complicado, pero sí nosotros tenemos que ser claros en anunciarle lo que dice la palabra de Dios, lo que enseña la iglesia. Y bueno, en el fondo es toda una propuesta evangelizadora. Y como también tenemos dentro de la Secretaría un protocolo, una persona le recibe, tiene que responder algunas preguntas, firmar documentos y también pasar a la parte psicológica si es necesario, ¿verdad? Pasar a la parte psiquiátrica si es necesario. Y después ya nosotros, a través de las comunidades, de los grupos, de algunos sacerdotes, les acompañamos para que puedan hacer un camino. Y desde el momento en que la persona descubre que ese camino, haciendo ese camino, es posible lograr su absoluta liberación, porque a veces también son preconceptos que tienen hay supersticiones en su historia y tienen que ir liberándose todas esas cosas, esas cargas. Y bueno, y dentro de ese camino Dios se hace presente de manera maravillosa y van descubriendo un rostro alegre de iglesia, un rostro amoroso y se logra. Tenemos muchísimos testimonios. Yo puedo decir, como en la Biblia pues habla, he visto y he escuchado, ¿verdad? Claro. He visto y he escuchado experiencias maravillosas. Y puedo decir que el poder de Dios es impresionante. No se refiere precisamente a aplastar a los demás. No, el poder del amor, el poder de un Dios que se hace cercano, se hace presente, se hace carne en la historia de las personas. Eso es interesante, Padre Francisco, porque cuando estabas hablando no es cuestión de aplastar, ¿verdad? Un Dios que algunas veces nosotros lo podemos mirar así, ¿verdad? Sí. Incluso con la imagen de San Miguel, etcétera, que algunos piensan que es solamente la espada o la lanza, ¿verdad? Que aplasta la cabeza del mal. Ciertamente ese es un lenguaje muy interesante, pero nosotros sabemos también humanamente que lo que le cambia al hombre, lo que le cambia a la persona, ¿qué es? El amor, ¿verdad? O sea, en la medida en que uno se acerca a esa persona cambia también. Bueno, estamos conversando con el Padre Francisco Silva, él es actualmente párroco en la parroquia aquí de la Arquidiócesis San Pedro y San Pablo. Vamos a volver enseguida y vamos a conversar más con el Padre Francisco. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces
entonces nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios, porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van, porque al final recordar es vivir. Futuro, Cementerio del Este. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, estamos reiniciando nuestro programa Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre uno de los pasajes más lindos, ¿verdad? O sea, me gusta mucho. Parece que es una cosa tan inocente o una cosa así tan fácil, ¿verdad? Y uno dice en la observación nada más, ¿y qué significa esto de una purificación después del parto? Ah, bueno, te vas, te acostás, esperás 40 días, te lavas, te pones esto, te purificas y ya basta. No, ellos leen mucho más lo que hay detrás, todo lo que significa la vida, pero al final de cuentas, pealan derecha poajina, vaya pareñe comprometejina, vaya pareja popender a pichacuerareje. Anteriormente, en el bloque anterior, terminamos diciendo la frase esa de San Juan Bosco, ¿verdad? Que Dios nos pone en este mundo para servir a los demás. Es decir, ayesa pea, daiku añemolente jua. De añemolente juno, de nere ya iba bebé. Pues tú mande, entonces de ya iba bebé. Apea con la añende, ¿verdad? Entonces te volvés impuro. Te lo ves impuro. Según el libro de Levítico, nosotros nos volvemos impuros en ese sentido. O sea, no sos puro. ¿Cuál es la pureza de tu creación? ¿Para qué Dios te creó? ¿Cuál es lo puro que vos tenés? El servicio, la generosidad, el empeño, la vida, desgastarse por los demás, etcétera, etcétera. Bueno, todos esos elementos. Andendere ya poina, porque en molente huyan de ya. Entonces va a y vos no sos entonces puro, sino que sos impuro. Ese es el concepto. ¿Entendieron? Entonces no me metan cualquier otra definición, o por lo menos pueden meter y pueden decir ustedes cualquier cosa, pero no le apliquen a la Biblia, por favor. No digan que eso está diciendo el Levítico, por favor, porque si no estamos desvirtuando, ¿verdad?, la palabra de Dios. Estamos diciendo lo que nosotros queremos y no lo que verdaderamente la Biblia nos está diciendo. Bueno, vamos a seguir de nuevo. Voy a repetir esa parte cuando dijimos que la respuesta es clara, porque no están asociados, ¿verdad?, con la muerte. Todo eso que uno pierde, la uña, cabello, eso pues no es. Esa es una cosa natural, ¿verdad? No es algo que te debilita como tal. Dando un paso más y siguiendo la interpretación del sacrificio y de la pureza como un sistema simbólico, en clave de imitación de él, decíamos, ¿verdad?, al perder también temporalmente algo, uno pierde, dice, la capacidad de dar vida, dejar de imitar al Dios de la vida y por lo tanto. Ahora, miremos un poco en el caso del niño, la circuncisión. Hay que ver. Ñamañamí haga la circuncisión. Ahí pues se pierde el prepucio, se corta, ¿verdad?, esa parte. Que también sabemos que es un aspecto de salud en aquel tiempo. Hemos explicado en una oportunidad, pero vuelvo nomás a repetir. La circuncisión es una cosa de salud y que no es simplemente de la Biblia.
ahora no recuerdo bien, pero creo que era 5.000 años antes de la Biblia, si no es más. Ahora no estoy recordando bien el tiempo, ¿verdad? Pero esto ya se practicaba en la humanidad. La Biblia entonces lo que hace es juntar elementos, ¿viste?, culturales. Y después eso lo aplica desde un sentido, desde una lectura religiosa. Y esto es lo lindo, queridos hermanos. ¿Verdad? Y es un sentido religioso, ¿verdad? Cómo Dios nos llama a vivir y cómo Dios nos llama a ser auténticos, ¿verdad? En el caso del niño, la circuncisión mediaba entre el final del periodo de impureza de la madre, que será de 7 días, y el comienzo del periodo de purificación. Hay que ver, mediaba entre los dos, del momento, ¿verdad?, en que comienza su impureza y en el momento de la purificación. Mediante este rito que se hace con el niño, que practicaban también otros pueblos, ¿viste?, del entorno israelita, el niño se integraba al pueblo de Yahvé. Se integraba, ese es su bautismo, es la forma como entra dentro del pueblo. Ahora, según Jeremías capítulo 9, 25, lo practicaban también los egipcios. A los 10 años, según bajo relieves, o sea, en la pintura que encontramos en la arqueología, los bajorrelieves famosos, ¿verdad?, en Karnak. Yo estuve ahí en Karnak, interesantísimo, ¿verdad? Todos los bajorrelieves que encontré ahí también hay, ¿verdad?, sobre esa práctica que ellos hacían, o sea, los dibujitos, etcétera, bajorrelieves. Entonces, también los edomitas también lo practicaban, los amonitas, los moabitas, los árabes, aunque la etnología moderna demuestra que no era por motivos religiosos. La circuncisión no era al inicio por un motivo religioso, sino era como un rito realizado durante la pubertad, la transición al matrimonio. Es lógico pensar que dado que el flujo sanguíneo producido tras un parto es mayor al de la menstruación, el tiempo de impureza de la mujer sea también superior al de los 7 días de la menstruación, o menos días, en fin, depende, ¿verdad? Entonces, como también sucede cuando una mujer tiene un flujo descontrolado de la sangre más largo de lo ordinario, Y ahora también, muchas veces, pregunten a los médicos, a los ginecólogos, si quieren, ginecólogas, etcétera, etcétera. Hay momentos, ¿verdad?, en el cual, por B motivo, el organismo, ¿verdad?, un flujo mucho mayor, ¿verdad? No es solamente 3, 4, 5 días, lo que sea, y pucubé, yuí, por B motivo, ¿verdad? Bueno, así es el caso de la niña. 14 días le daban, ¿verdad? Pero en el del niño solamente son 7. Obligaba la circuncisión al 8º día a recortar la impureza de la madre para que ésta no contaminara el rito. No es probable, como tampoco que la circuncisión permita que se acorte el proceso de purificación de la sangre, pues no es el niño el que está impuro, sino su madre. Y no hay razón para que la circuncisión interfiera positivamente en la impureza materna. No hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? Si ella sigue. Ahora estamos mirando al niño. Entonces, no por eso vamos a suspender, porque la mamá es impura todavía, ¿verdad? Porque dura un poco más todavía todo ese proceso, ¿verdad? No, vamos a seguir todavía, dice ella. La cifra de 7 días de impureza y 33 de purificación, que hacen un total de 40, incluye 2 números cargados de simbolismo en la numerología hebrea. ¿Viste? De ahí viene el 40 famoso, 33 de purificación y 7 días de impureza. 7 de impureza y 33 de purificación. Apela 40. Apela famoso cuarentena. Qué interesante que es. Y de ahí viene todo y hasta ahora más o menos se dice así, ¿verdad? Las mujeres se dice. Viste que es una cosa natural, una cuestión de observación. Y desde esa observación ellos hacen una lectura, primero una lectura como don de Dios, como regalo de Dios, como naturaleza de Dios. Y durante este tiempo, bueno, la naturaleza no está cumpliendo con su función a la que ha sido llamada. Entonces en ese tiempo le da su tiempo. Y decimos, bueno,
ahora es impura por eso, necesita purificación. Ya me llevé 40 días. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Seguimos con Ñande Yarañe, estamos volviendo aquí en nuestro bloque. Estamos comentando este capítulo muy interesante. Tenemos algunos otros elementos que también los estudios ciertamente bíblicos van haciendo, van profundizando, van queriéndonos explicar cada vez más con una exégesis bien profunda. Nosotros sabemos muy bien que hacer Biblia o estudiar la Biblia no es tampoco simplemente leer y dejarse inspirar, como dicen algunos, lo que a uno se le antoja, ¿verdad? Sino que es entrar en lo más profundo, es entrar en aquello que nos quiere presentar y nos está diciendo, de acuerdo a la cultura, de acuerdo al tiempo, de acuerdo a aquello que se quiere transmitir. Entonces, hay también un intento de explicación, y escuchen bien esto que es muy interesante. Algunos teólogos y algunos exegetas, mejor dicho, dentro del estudio bíblico, le llamamos así, los exégetas, ¿verdad? Que se meten en la cultura, que se meten en el tiempo, que procuran conocer de acuerdo a esa cultura y de acuerdo al tiempo
¿Qué es lo que el autor sagrado estaba queriendo decir específicamente? Porque todos respondemos a nuestra cultura, respondemos a nuestro tiempo. Vivimos dentro de una situación cronológica y por lo tanto respondemos siempre también a esas necesidades. Por lo tanto, hay un intento de explicar y en esta interpretación la existencia de fuerzas que nosotros le llamamos las fuerzas demoníacas, ¿verdad?, que intervenían en el momento del parto, y de esas es la que se debía proteger a la mujer y al recién nacido. Es una forma entonces de querer explicar, es una forma de pensar por lo menos culturalmente, pero esta explicación para nosotros que quiere aplicarse de otras culturas, porque tenemos que recordar que esto está respondiendo a otras culturas, no es la más apropiada para la fe de la Biblia, para la fe yavista. Aunque no se puede también descartar que primitivamente hubiera algo de eso. Es decir, lo que nosotros encontramos en la Biblia, de cierta manera, ya no está respondiendo tanto a una manera primitiva de ese relacionamiento con Dios, ¿verdad? Porque hemos definido tantas veces que religión significa religarse, relacionarse con lo trascendente, con lo divino. Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando aquí de una manera primitiva de la religión, no es tanto ya como la que tenemos en la religión yavista o la religión de la Biblia. ¿Por qué? Porque esto también va evolucionando de acuerdo a ese relacionamiento con la cultura, relacionamiento con el ambiente, relacionamiento en cuanto a una experiencia de vida. Y esto es muy lindo entonces entenderlo, y por eso decíamos que esta manera de interpretar la existencia de fuerzas demoníacas, ¿verdad?, que intervenían en el momento del parto, no es tanto, por lo menos, de la cultura bíblica, Sin descartar, decíamos, que tal vez ciertas influencias de edades o de tiempos muy primitivos que todavía mantienen cierta influencia en esta forma de pensar y de escribir el autor. Ahora, precisamente esta fe entendía que era Yahvé y no esas fuerzas demoníacas las que intervenían, por ejemplo, en el parto. ¿Se dan cuenta? Es Yahvé, o sea, cambia aquí totalmente. En el religarse, en la religión primitiva, más bien se pensaba en fuerzas, y se le llamaba así, ¿verdad?, fuerzas demoníacas. Pero atención también cuando estamos hablando del daimón, es esa fuerza interior. Daimón en griego, sobre todo en el griego clásico, siempre mira en una forma positiva. Atención que esto es importante, porque una vez de allí y entonces daimón, demonio, todo eso, nosotros ya lo tenemos en nuestra cabecita de una manera negativa, totalmente negativa. Si yo te digo, esto es un demonio, ¿qué pensás vos? Y pensás enseguida en una cosa fea, negativa. Sin embargo, en la acepción de la palabra primitivamente del griego clásico, el daimón era la fuerza interior que salía desde adentro. Es como esa inspiración, como esa musa que inspiraba, ¿verdad?, el daimón. Es muy interesante. Y lo tenían sobre todo en forma positiva. Pero después, es interesante la evolución, ¿verdad?, de esa palabra y el significado que se le va dando. Y al final queda más en un sentido negativo. Porque para decir las fuerzas también negativas, se comenzó a utilizar las fuerzas del daimón, es decir, el mal también sale desde adentro. Es esa fuerza que sale desde tu interior. ¿Qué dice el Evangelio? ¿Qué dice Jesús? Que las cosas negativas no son tanto las que vienen desde afuera, dice. ¿De dónde sale el mal, la maldad? ¿De dónde salen todas esas cosas? De tu daimón, dice, del interior. Y de ahí entonces viene la palabra el demonio, ¿verdad? Y después eso va evolucionando, porque ahora la gente cualquier cosa y te dice, ese está un poseído, el demonio que le posee, ¿viste? El daimón, o sea, es esa fuerza interior que sale y entonces de ahí después ya les va asociando y dice, bueno, ese está poseído por algo. Pero en realidad siempre todos estamos poseídos por el daimón. ¿Por qué?
Y porque todos tenemos es algo natural, ¿verdad? Es la fuerza natural que sale desde adentro. Es nuestra inspiración, es nuestra fuerza, es la que nos hace luchar, nos hace vibrar, por decir así. Bueno, entonces este significado es muy importante porque aquí entonces estamos mirando desde un aspecto primitivo del daimón, la fuerza interior. Por otra parte, estamos mirando también desde la fe bíblica el daimón ya mirado de una forma negativa, ¿verdad? Entonces, de aquí vienen las fuerzas demoníacas que salen y entonces nos tienen que ayudar, ¿verdad? Precisamente, volvemos a repetir, esta fe entendía que era Yahvé y no eran las fuerzas demoníacas las que intervenían en el parto. Recuérdese, por ejemplo, el caso de Eva, que da a luz a Caín con el favor de Yahvé, dice, ¿verdad? Es claro que según Génesis 1:28, la procreación en sí no es mala, sino todo lo contrario, fruto de la bendición de Dios. La impureza, entonces, es explicada y así la entiende el texto por la pérdida de la sangre. Entonces nosotros hemos insistido mucho, ¿verdad?, sobre el aspecto de la pérdida de la sangre como la vida que se manifiesta. Y ciertamente que la vida que se manifiesta y cuando uno pierde, decíamos, la sangre, pierde la propia vida, es como decir, no está cumpliendo con esa función para la que fue creada, porque la sangre está creada para dar vida. Y el derramar la sangre significa entonces el estar derramando la propia vida. Y así entonces concluimos por el día de hoy. Seguiremos reflexionando sobre este tema que es muy interesante. Les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por